Bien, buenas tardes, compañeros y compañeras de corporación. Va a dar comienzo el pleno extraordinario del Ayuntamiento de nuestro pueblo, convocado en tiempo y forma, disculpando la ausencia del miembro de esta corporación y del Grupo Municipal de Popular, Rafael Ruiz, porque así lo ha justificado debidamente. Y no habiendo que disculpar a más nadie, pues procedemos, por tanto, al inicio de la sesión, tal como está establecido en el orden del día que tenemos toda la convocatoria. Señor secretario. Gracias, señor alcalde. El punto primero del pleno extraordinario es la toma de posesión de don Miguel Triguero Vaquero como concejal de este ayuntamiento. Visto el acuerdo adoptado por este ayuntamiento en sesión plenaria celebrada el día 8 de julio de 2021, por el que se tomó conocimiento de la renuncia presentada por la concejala doña María Teresa Crespo Rodríguez, vista la credencial de concejales pedida por la Junta Electoral Central, con fecha 15 de julio de 2021 a favor de don Miguel Triguero Vaquero, en sustitución por renuncia de doña María Teresa Crespo Rodríguez, visto que ha sido formulada la declaración de bienes patrimoniales y de causas de posibles incompatibilidades y actividades, se requiere al señor Triguero Vaquero para que tome posesión de su cargo, invocando la fórmula que conoce, a la que se refiere el Real Decreto 707/79 de 5 de abril. Adelante. Señor Triguero, adelante, por favor. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Gracias. Miguel, darte la bienvenida como miembro de la corporación, como alcalde, en representación, lógicamente, de todo el plenario y también como compañero de grupo. Que tu reincorporación como cargo público en este pueblo pues sea de provecho para satisfacer el interés general de los vecinos y vecinas de Los Palacios y Villafranca, y que trabajes con la ilusión y el empuje que siempre te caracteriza. Enhorabuena. Podemos proseguir, señor secretario. Gracias, señor alcalde. El punto segundo, solicitar la medida de la resolución de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local de fecha 25 de junio para la modificación de las condiciones financieras de las operaciones formalizadas a 31 de diciembre de 2020. Señora interventora, por favor. Buenas tardes. Se trata de solicitar la aplicación de una de las medidas contenidas en la resolución de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local de 25 de junio de 2021 y, en concreto, la aplicación de la modificación de las condiciones financieras de todas las operaciones formalizadas con el Fondo de Ordenación hasta el 31 de diciembre de 2020, consistente en agrupación en un único préstamo de una operación que se imputará al Fondo de Ordenación con ampliación del periodo de amortización en 10 años. Segundo, adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento al plan de ajuste y, en su caso, aprobar las que requiera el Ministerio de Hacienda. Y tercero, remitir el presente acuerdo al Ministerio de Hacienda entre los días 15 y 27 de julio de 2021. Bien, muchas gracias. En este punto asumirá la portavocía del Grupo de Izquierda y Progreso Izquierda Unida esta alcaldía. Como dice la señora interventora, pues se trata de acogernos a una medida aprobada por el Gobierno de España para ayudar a los municipios con una elevada carga financiera o en situación de riesgo, modificando en este caso las condiciones financieras de los préstamos que estén vigentes a 31 de diciembre del año 2020. Este punto y el siguiente, tal como informé a los distintos portavoces de los grupos municipales, pues tratan sobre lo mismo en el fondo, pero la normativa, la convocatoria, pues exige que se aprueben en dos puntos diferenciados. Por un lado, vamos a acordar en este punto solicitar que se nos apliquen esas medidas a las que hacía referencia la señora interventora y modificar, por tanto, el plan de ajuste para adaptarlo a las nuevas medidas. Y por otro lado, pues en el otro punto vamos a aprobar la formalización del crédito, agrupando todos los préstamos que se pueden incluir en esta medida en uno solo, con las condiciones más favorables que ha establecido el Gobierno de España.
Por tanto, aunque las vamos a votar lógicamente por separado y si hay lugar, pues habrá lugar a un segundo debate, lo normal es que el debate en este primer punto pues se centre sobre toda la operación, porque en el fondo el fondo es el mismo. ¿Qué es lo que vamos a aprobar hoy en este pleno? En el punto que vamos a aprobar ahora y luego en el siguiente, pues lo que vamos a hacer es agrupar 4 préstamos que están a largo plazo en uno solo. Esos préstamos pues ascienden entre los 4 a 40.098.000 euros. 2 de estos préstamos finalizaban en el año 2029, uno de ellos en el año 2030 y el otro, que es el más elevado, de 35 millones de euros, finalizaba en el 2035. Con esta medida del gobierno pues se agrupan en un solo préstamo y se ampliaría su duración hasta el año 2045. Estamos hablando que estos préstamos se encontraban, 2 de ellos a un tipo de interés del 0,507, uno de ellos al 0,377 y otro, que también es el más grande, al 1,167. Con esta operación, pues, además de agrupar los 4 en uno solo, además de ampliar la vigencia de todos, porque al agruparlos sería ya un único periodo, pues, y hasta el año 2045 y se facilitaría, por tanto, la manera de poder pagarlo. Además, nos van a aplicar un tipo de interés mucho más beneficioso. A día de hoy no sabemos el importe exacto porque lo fijará el Gobierno de España una vez que se apruebe por el Pleno y se comunique, por tanto, al Ministerio de Hacienda que se ha aprobado. Y en días posteriores pues nos remitirán las condiciones en las que firmaríamos ese préstamo. Pero sí hay un dato y es que el Fondo de Ordenación del año 2021, que lo aprobamos en el primer trimestre del año, lo hemos firmado al 0% de interés. Por lo tanto, si se mantiene en ese 0 o en cifras similares, como también anuncia el Banco Central Europeo, que los tipos de interés para los próximos años van a ser 0 o a porcentajes muy bajos, pues evidentemente las condiciones van a ser muy beneficiosas. Además de los tipos de interés o de ampliar el periodo de amortización, en el año 2021 no pagaríamos intereses, de manera que lo que tendríamos que pagar en diciembre, que son unos 430.000 euros de las condiciones en las que estaban los anteriores préstamos, este año no se pagarían. En el 2022, que según teníamos las condiciones antes de este acuerdo plenario, si así lo aprueba el Pleno, pues tendríamos que pagar en el 2022 intereses y ya empezaríamos a amortizar capital. Ahora solo pagaríamos intereses. Y ya en el 2023 sí se empezaría a pagar intereses y amortización, pero una amortización mucho más pequeña que la que tendríamos que pagar si no se aprobase este pleno. Y los intereses, por tanto, pues también serían en una cantidad, si es al 0%, pues 0, y si es 0 y algo, pues cuando ya nos marquen las condiciones. Estas condiciones las fija el Gobierno de España, las ha reflejado muy bien la señora interventora en su informe. Ya se explicaron el viernes pasado a todos los grupos que sería un tipo de interés fijo, que se empezaría a pagar la primera vez el 30 de junio del 2022, que también sería una amortización lineal anual y que la primera amortización sería el 30 de junio del 2023. El plazo para aprobarla pues entre el 15 y el 27 de julio y que no se trata de pedir un préstamo nuevo, lo que se trata es de refinanciar varios de los que ya existen para aplicarle unas condiciones más beneficiosas que han sido fijadas por el Gobierno de España. Por lo tanto, y vuelvo a repetir para que no tengamos ningún tipo de confusión, aunque he planteado todo el debate en este punto, porque en este punto solo es la propuesta de acuerdo, solicitar que se nos apliquen las medidas y modificar el plan de ajuste, que como dice la interventora en su informe, es una cuestión meramente técnica para adaptarla a las nuevas condiciones, el cuadro de amortización, pues lo he expuesto todo, aunque lo que votaremos será lo que aparece en este primer punto, pues en los 2 puntos o los 3 puntos de la propuesta de acuerdo. Y nada más, creo que he sintetizado lo más posible lo que ya se trasladó en la comisión informativa y lógicamente pues pedir el voto a favor de todos los grupos municipales porque estamos hablando de refinanciar préstamos ya existentes para pagarlo en condiciones que son mucho más beneficiosas y que además hemos venido trasladando pues muchos ayuntamientos del país
que estamos en esa condición, o bien en condición de riesgo financiero, o bien que tenemos un endeudamiento importante, pues que se flexibilizaran las condiciones, tal como ahora pues ha reaccionado el gobierno haciéndolas y como se viene haciendo también desde el año 2015 con las distintas convocatorias de los fondos de ordenación y con la creación de ese fondo de financiación para las entidades locales o de impulso para las entidades locales. Nada más. Por parte del Grupo Alternativa Local, tiene la palabra su portavoz. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Bueno, antes de entrar en el punto, me gustaría también de parte de Alternativa Local de mi grupo felicitar a Miguel Triguero por su nueva incorporación de nuevo a la corporación y también espero que sea una etapa muy bonita y muy fructífera para él como cargo público. Y bueno, entrando en el punto, el Fondo de Ordenación lanza una serie de ayudas financieras para refinanciar deuda a los ayuntamientos que, como ya se ha dicho, estén en riesgo financiero, como es nuestro caso, y hacer que resulte más fácil pagar estos préstamos. No es la primera vez que viene un punto así a pleno, de hecho estamos recibiendo este tipo de ayudas desde 2015. En esta resolución de 1 de julio se establecen 2 tipos de medidas a las que nos podemos acoger los ayuntamientos, que como muy bien viene explicado en el informe de la señora interventora, pues había un tipo que era financiación de deudas con acreedores públicos, bien con la Seguridad Social, Hacienda, que no es nuestro caso. Y luego el otro tipo era la refinanciación de préstamos acogidos al Fondo de Ordenación que estuvieran vigentes a fecha de 31 de diciembre de 2020. Entonces lo que vamos a hacer, no voy a repetir, es agrupar todos los préstamos del Fondo de Ordenación que estuvieran a esta fecha, ampliando el periodo de amortización en 10 años, o sea, tendríamos para pagarlo hasta 2045, se aplica un único tipo de interés, que aquí está la duda que tiene mi grupo y que supongo que tenemos todos, que no vamos a saber qué tipo de interés nos va a poner el Ministerio hasta que no se adopte este acuerdo plenario, pero bueno, si bien es cierto, nos aseguró el alcalde en comisión informativa y lo ha vuelto a repetir, que lo más seguro es que sea o del 0% o del 0 y muy poco por ciento, en torno al 0%. Entonces esta refinanciación supone un ahorro en interés grande y se reduce el capital. Lo que ocurre es que también es cierto que otras veces que ha venido un punto similar a pleno, ya hemos comentado en alguna ocasión que esto básicamente dar una patada hacia adelante. Al final llegará un momento en que tengamos que pagar una cuota más grande porque, como se ha dicho, a partir de 2023 tendremos que pagar los intereses y la amortización de capital, aunque si bien es cierto será más baja que la inicial si no aprobáramos este punto. Y también es verdad que, como hemos dicho en otras ocasiones, pues no es lo mismo pagar estos 40 millones de euros en 10 años más si nos lo permiten que si no tuviéramos esos 10 años de margen. Las cuotas anuales se reducen y eso provoca un aumento en la liquidez de nuestro ayuntamiento que, teniendo en cuenta la situación en la que estamos de riesgo financiero, pues nos viene muy bien. Por tanto, como hemos hecho en otras ocasiones, desde Alternativa Local vamos a votar a favor. Nada más en mi primera intervención. El sentido anuncio de su voto por parte del Grupo Popular. Tiene la palabra su portavoz. En este punto, señor alcalde, asumo la portavocía del grupo. En primer lugar, pues bueno, como no puede ser de otra forma, dar la bienvenida al compañero Miguel Triguero Vaquero por su incorporación a esta corporación y por compartir conmigo, también reincorporado, pues este carácter de servidor público. De verdad, desde el Grupo Popular, enhorabuena de un recién reincorporado a otro recién reincorporado. Dicho esto, voy a entrar en el fondo del asunto. Como ya se nos ha explicado, pues bueno, aunque son 2 puntos distintos del orden del día, pues es por cuestiones meramente procedimentales. El meollo del asunto, el fondo del asunto, lo vamos a discutir, debatir y votar en este primer punto. Yo creo que, bueno, que por economía procesal procede así, tal y como ha explicado el señor alcalde. Ya hemos manifestado desde el Grupo Popular, tanto en este como en otros foros, que el plazo es un beneficio. El plazo siempre es un beneficio. El aplazamiento, el fraccionamiento y más a este tipo de interés que
presuntivamente puede ser incluso hasta menor de lo que estamos pagando, pues es un beneficio. Y todo lo que sea beneficio, evidentemente, el Partido Popular de los Palacios va a votar siempre a favor. Eso que no le quepa la menor duda a nadie. Y así lo hemos hecho en otros plenos en los que este tipo de operaciones, o bien de financiación o bien de refinanciación, pues se ha planteado. No obstante, coincido con la compañera de Aló en que hasta cierto punto esto es una patada hacia adelante. Es una manera parcial de afrontar el problema, no el problema, sino el problemón que tenemos, heredado de donde lo hemos heredado, pero que no ofrece una solución definitiva o una solución un poco más ambiciosa desde nuestro punto de vista, ¿vale? Así hemos visto, bueno, pues que otros pueblos en situaciones económicas igual o incluso peor que la nuestra han reducido deuda con una mayor celeridad. Soy consciente y todos sabemos que el Ayuntamiento de los Palacios de Villafranca está reduciendo deuda. Pero yo quisiera exigir un plus, un esfuerzo añadido en esa dinámica de reducción de deuda, y creo que hay instrumentos para ello, y ahora si se me permite, pues bueno, con una breve reseña lo voy a explicar. Como digo, el plazo nos beneficia, el ahorro de dinero es un incremento de dinero, pero no queremos que esto siga otra prórroga y otra prórroga y otra prórroga, y que esto se eternice. Ya digo, hay otros pueblos en los que con otro tipo de política, con otro tipo de instrumentos, utilizando otro tipo de instrumentos, la deuda se puede minorar en mayor medida. Y por eso es por lo que nosotros vamos a abogar. Hay un elemento fundamental que es el presupuesto. Un elemento fundamental que es el presupuesto. Es la piedra angular de todo ayuntamiento. Ahí se pueden hacer también muchas reducciones. Y en el momento procesal oportuno, que será en el debate de los presupuestos, propondremos la eliminación de estas partidas que, desde nuestro punto de vista, con carácter totalmente ideológico-político, pueden ser eliminadas en beneficio de una mayor o de un menor gasto por parte del ayuntamiento. Ya os digo, tal y como hemos explicado, todo lo que venga de plazo, todo lo que venga de menor interés por parte del Partido Popular, vamos a mostrar nuestro apoyo. Pero esto tenemos que complementarlo. No podemos seguir así eternamente. Estas medidas tenemos que complementarlo con una forma de hacer política mucho más ambiciosa. Hay que tocar el presupuesto. El presupuesto hay que tocarlo y de manera bastante incidente, para que de una vez se le dé el vuelco que los Palacios de Villafranca necesitan presupuestariamente. Muchas gracias. Gracias también a usted. Por parte del Grupo Socialista tiene la palabra su portavoz. Sí, buenas tardes a todos, compañeros y compañeras, y también a quienes nos vean a través de la televisión municipal. Bueno, lo primero, antes de centrarnos en el punto, pues darle la bienvenida al compañero Miguel, que sabemos que no le va a pillar de nuevas estas labores y esta dedicación de concejal, y bueno, de parte de mi grupo municipal, pues bienvenido. Toda la suerte y acierto posible. Centrándonos en el punto de esta nueva refinanciación de deuda, recuerdo que hace unos meses también debatimos en pleno y llevamos a pleno un punto bastante parecido, en el que también pues, se refinanciaron en aquel momento creo que 35 millones de euros, y también las disposiciones y la estructura que se plantea hoy eran bastante parecidas. Venía a trasladar ese préstamo hasta el año 2045, aunando diferentes préstamos y acogiéndonos a una de las medidas que recogían los presupuestos generales del Gobierno central. Nosotros ya en aquel momento nos abstuvimos porque indicamos, igual que los compañeros de los otros partidos en la oposición, señalaban que quizás esto era darle una patada hacia adelante a la pelota, así lo dijimos nosotros. Nosotros entendíamos que es cierto que las condiciones de estos préstamos pues pueden ser beneficiosas, pero anteponemos el afrontar ese balón, ese problema de la deuda ya negociada y ya gestionada en muchos puntos, como son esos propios préstamos,
y afrontarla con la idea de no prolongar el hecho de estar pagando una deuda, que tanto se ha hablado de esa deuda, que tanto nos hemos quejado de esa deuda, que tanta bandera política se ha hecho de esa deuda. No creemos oportuno tener que estar pagando esa deuda hasta 2045. Creemos que es excesivo ese concepto general de estar pagando hasta el 2045 la deuda. Además de préstamos que terminábamos de pagar en el 29, en el 30 o en el 35. Entendemos, como digo, que quizá se esté pensando en tener más margen año tras año en el ayuntamiento, pero quizás es excesivo tener que estar pagando amortizaciones de estos préstamos en el año 40, en el 41, en el 42, así hasta el 45. Porque aunque estos préstamos hoy nos ofrezcan unos años de carencia y unos primeros años de amortización en los que solo se paguen los intereses, luego la amortización irá en aumento, por lo que de alguna manera estaremos prolongando pues que en los futuros presupuestos se tenga que destinar una excesiva cantidad que ya suponía un problema por esa deuda y que lo estamos alargando. En esa vez anterior, que hace solo unos meses, también nosotros trasladamos una cuestión muy sencilla. El equipo de gobierno nos propone que aprobemos o que apoyemos esta medida en la que, por ejemplo, este año va a tener una reducción o se va a ahorrar el ayuntamiento 400.000 euros. Pero es que hoy en esta medida no se aporta ningún plan específico, ningún proyecto, ningún estudio, nada, que a los grupos de la oposición se nos invite a apoyar esta medida a cambio de esos, por ejemplo, 400.000 euros, destinarlos, no sé, a deuda a los proveedores, que se les debe 9.812.393 euros, a contrataciones, a generar empleo para nuestros vecinos. Esta petición de hoy no viene acompañada con ese programa que a nosotros nos anime. Y ya lo dijimos hace unos meses. Y si hoy, en unas cuestiones muy similares y una negociación de unos puntos muy parecidos, tampoco se aporta este trabajo, pues entiendo que tampoco se busca el apoyo, porque de hecho tampoco se ha anunciado previamente a los grupos de la oposición de qué se trataba exactamente esto. Sabíamos que íbamos a tener un pleno extraordinario estos días, que se estaba esperando una información del Ministerio, pero poco más. Por ejemplo, para realizar aportaciones al ahorro que esto conlleva. Así que finalmente entiendo que, como en la ocasión anterior, pues pretendéis, con la mayoría absoluta que tiene el equipo de gobierno, que me parece muy bien, aprobar esto, porque se echa en falta la invitación a que los grupos de la oposición participemos de este tipo de medidas, más allá que queráis que firmemos un cheque en blanco para darle una patada adelante a estas medidas, además en un año en el que todavía no sabemos nada del presupuesto del 2021. La oposición tiene que imaginar que se está desarrollando, que se está preparando, pero estamos ya prácticamente en agosto. El desarrollo de los presupuestos necesita unas pautas, necesita también un mes de presentación, por si se pudieran presentar alegaciones a los propios presupuestos, un mes. Lo que entre una cosa y otra, si se aprueban los presupuestos, estamos hablando que quizás se aprobarían y se pondrían en marcha en octubre. Que aprobar unos presupuestos en octubre pueden entender los vecinos y las vecinas de Los Palacios, que incluso puede ser un poco contradictorio. Entonces, voy finalizando, muchas gracias. Entonces, con ese escenario nos encontramos
entendemos que políticamente otros grupos defiendan la puesta en marcha de estas medidas, a nosotros nos parece excesivo que ahora se le dé una patada adelante a la deuda y que tengamos que estar pagándola hasta el 2045. Gracias. Voy a empezar por el final. Señor Valverde, si le parece a usted excesivo que tengamos que pagarla hasta el 2045, más vale que lo hubieran pensado antes y no haber dejado la deuda y arruinar al pueblo, como lo dejó su partido, con su militancia de lleno. Si a usted le parece excesivo estar pagando la trampa que dejó su partido hasta el año 2045, imagínese usted lo que nos parece a nosotros, que todo el esfuerzo de la gestión que estamos realizando se está yendo a pagar los préstamos y las trampas que ustedes dejaron. Porque nosotros no podemos pedir préstamos a largo plazo para financiar inversiones. Lo que estamos refinanciando es la deuda que dejó su partido. Por lo tanto, hombre, a mí lo que me da la sensación es que a usted no le gusta que refinanciemos la deuda para que el ayuntamiento salga adelante poco a poco. Porque cuestionar, no pedir un préstamo nuevo, cuestionar que se refinancien los préstamos que ya existen, pagando menos interés y pagando, como entiende cualquier persona, una letra más chica, hombre, por favor, es que eso no merece cuestionamiento alguno. En lo que han preguntado los portavoces del Grupo Alternativo Local y del Grupo Popular, yo les explico que nosotros refinanciemos estos préstamos no significa darle una patada al balón para adelante de la deuda, porque el ayuntamiento todos los años sigue amortizando préstamos de mercado y otros préstamos, por ejemplo, el Fondo de Ordenación del 21, préstamos que tenemos con Diputación, que se están amortizando cada año en cantidades importantes. Y por eso la deuda sigue bajando. Para eso se aprueban estas medidas por parte del Gobierno de España, que la verdad es curioso que el Gobierno de España aprueba las medidas y uno de los partidos que lo conforma la cuestiona. Medidas que se hacen para ayudar a los ayuntamientos que tienen problemas. Y precisamente para eso se aprueban las medidas. Porque nuestro ayuntamiento durante estos años, no ahora, desde el año 2015, cuando hemos refinanciado esa deuda a largo plazo, hemos estado reduciendo brutalmente la deuda a corto plazo, que es la que atenazaba la tesorería del ayuntamiento. Y por eso la deuda total del ayuntamiento baja todos los años. Para eso se refinancian estas operaciones, para que podamos atender ese tipo de obligaciones. Y, por ejemplo, hayamos cancelado la deuda con la Seguridad Social. Hoy se debe 0, con Hacienda estatal, con la Hacienda autonómica, con la mancomunidad. Por eso, os lo explico en la línea en la que habéis planteado. Hay otros ayuntamientos que han adoptado distintas medidas, es cierto. Los que estaban con nosotros en estado crítico hace unos años, nosotros hoy estamos en situación de riesgo moderado, según la IREF. En cambio, la línea Jaén, Barbate, Jerez de la Frontera siguen estando en situación de riesgo crítico. Nosotros hemos ido mejorando a situación de riesgo moderado y no lo decimos nosotros. Lo dice la entidad que controla por parte del Gobierno de España a los ayuntamientos en riesgo financiero. Luego decía el portavoz del Grupo Socialista, hombre, es que no se ha explicado nada de las medidas que iban a salir, pero si esto lo aprobó el Gobierno de España, usted no está el asesor de Hacienda en Diputación, debería usted saberlo, porque eso se ha aplicado para más ayuntamientos de la provincia, que no lo hemos aprobado nosotros, es que lo aprobó el Gobierno, ha salido hasta en los telediarios, o sea que no hay que ser ni asesor de Hacienda para enterarse. Es público, se ha trasladado por parte de la FEM a todos los ayuntamientos de España, porque había otras medidas. Nosotros no hemos podido acoger a una de ellas, porque afortunadamente ya no tenemos deuda ni con la Seguridad Social ni con ningún otro organismo público. Se nos permiten refinanciar y proyectos para presentar propuestas, pero ¿qué proyectos ni propuestas? Si lo que estamos hablando es de refinanciar para que nuestro ayuntamiento gane tesorería, si es que usted no tiene que presentar ningún proyecto ni ninguna propuesta. Lo único que corresponde aquí es la modificación del plan de ajuste que hace la señora interventora para adaptarlo a las nuevas condiciones financieras. Nada más. Cuando ganamos tesorería, por ejemplo, este año
con la tesorería que ganamos, ¿usted sabe lo que hemos pagado? El 1.000.000 de euros de trampa que dejó su partido en la mancomunidad. Para eso hemos ganado la tesorería, para que no nos veamos asfixiados y poder atender nuestras obligaciones. Entonces, hombre, yo la verdad que creo que está un poco perdido el señor Valverde y no sabe ni que hay que presentar ni proyectos ni propuestas. Lo único que hay que hacer es aprobar, acogernos a las medidas y la modificación del plan de ajuste. Las propuestas que tengan bien hacer los diferentes grupos serán en otro ámbito, pero hoy no corresponde. Hoy es, ¿se está de acuerdo o no se está de acuerdo con refinanciar la deuda que aparece en los fondos de ordenación del 19, la agrupada del 20 y la ley del 18 en un solo préstamo, pagando mucho menos intereses? Nada más. Y ampliando el plazo a 10 años, pues precisamente para atender mejor las obligaciones que tenemos a corto plazo. Nada más. Por parte del Grupo Alternativa Local tiene la palabra su portavoz. Gracias. Bueno, pues como he dicho antes, en las condiciones en las que se encuentra nuestro ayuntamiento con remanente de tesorería negativo y en riesgo financiero, desde Alternativa Local entendemos que es necesario acogernos a esta medida que nos permita refinanciar los préstamos del Fondo de Ordenación a fecha de 31 de diciembre de 2020, ampliando así en 10 años el periodo de amortización y permitiendo pagarlas de una manera más fácil. Entendemos que es necesario en nuestra situación. Aunque también estoy de acuerdo con el Grupo Popular y con el Grupo Socialista en que entre todos tenemos que buscar una solución cuando llegue el momento, que no sea solo refinanciar la deuda para ir reduciendo esta deuda que tanto lastra a nuestro pueblo y a nuestros vecinos. Para ello, desde Alternativa Local, pues tendemos la mano para que cuando llegue el momento, entre todos, podamos aportar todo lo que veamos conveniente en este sentido. Pero es cierto que tenemos un plazo corto para acogernos a esta medida que, como ya he dicho antes varias veces, desde Alternativa Local creemos necesaria teniendo en cuenta la situación económica de nuestro ayuntamiento y, por tanto, nosotros vamos a votar a favor, como hemos hecho otras veces cuando han venido a pleno medidas similares. Nada más y muchas gracias. Gracias también a usted. Por parte del Grupo Popular tiene la palabra su portavoz. Muchas gracias, señor alcalde. Creo que hay medidas que no son políticas, que son simplemente económicas y racionales. Vamos a ver, es evidente que el plazo es un beneficio, es evidente que un menor interés es un beneficio. Entonces, a este punto, pues bueno, no entiendo que por cuestiones políticas o ideológicas no se atienda a una realidad objetiva y económica. En ese sentido, pues bueno, lo tengo bastante claro y mi grupo también lo ha tenido claro, siempre y cuando hemos votado favorablemente a este tipo de medidas. Eso sí, me reitero en lo que expuse en mi primera intervención. Nosotros tenemos que tener un plus añadido. ¿Por qué? Porque nuestro problema tenía ese gran plus añadido. Nuestro problema no era un problema, era un problema. Reconozco, los datos son objetivos, como usted indica, que el ayuntamiento ha reducido la deuda y que lo sigue haciendo anualmente. E incluso a marcha forzada. Pero bueno, siempre hay, toda obra humana es perfectible, toda obra humana es mejorable. Y se pueden hacer cosas que creo que incidan en una solución más rápida de este problemón que siempre hemos tenido. Insisto, ya hablaremos cuando debatamos y analicemos y votemos los presupuestos. Y en definitiva, pues de la misma forma que ha manifestado la compañera de Alternativa Local y en la línea de mi argumentación y como también hemos explicado en otros foros y en la línea que ha seguido mi partido en otras actuaciones, en otros plenos en relación a este tipo de asuntos, anuncio el voto favorable de mi grupo político. Gracias. Gracias también a usted por el sentido anunciado de su voto. Por parte del Grupo Socialista tiene la palabra su portavoz. Muchas gracias de nuevo. Hombre, yo sabía que el argumento estrella de estos 10 años iba a ser elemento puesto encima de la mesa, la deuda heredada por el Partido Socialista, pero de eso hace ya 10 años. Y eso lo sabe el señor alcalde, lo saben todos los concejales y lo saben todos los vecinos de los Palacios y Villafranca. Igual que saben que quienes componemos hoy el Grupo Municipal Socialista poco tenemos que ver con aquello. Y encima
tenemos que aguantar la desvergüenza del presidente de este pleno hablando de mi militancia o no militancia en mi partido, porque ya sabré yo... No califique usted de desvergüenza. No esté usted de acuerdo con las opiniones, pero no haga... Le invito a que haga usted ese descalificativo. ¿Puede usted proseguir? Lo agradezco. Pero yo sabré cuál es la militancia que yo he tenido y el recorrido que yo he tenido en mi partido y que sigo teniendo, de lo cual podemos estar muy orgullosos. Porque además, sabe todos los vecinos de este pueblo que cuando hemos tenido que criticar o señalar la mala gestión, no hemos tenido ningún pudor en hacerlo, sea quien sea o venga de donde venga la mala gestión. Y conocedores de la situación, también se podría ejercer un poco de responsabilidad y no estar aquí echando las culpas siempre al anterior cuando llevamos 10 años. Lo que no hayáis conseguido en 10 años ya es responsabilidad vuestra, porque son muchos los años uno detrás de otro los que llevamos escuchando la continua queja de la herencia recibida. Y los 9.812.393 euros que aparecen en la web del Ministerio de Hacienda es una deuda a proveedores gestionada, generada por Izquierda Unida. Y esto es una realidad que tenéis que afrontar. Y por cuestiones como esa, a nosotros se nos hace muy complicado apoyar cualquier medida económica que no la pensamos. Estamos siempre buscando la manera de apoyar por un beneficio común. Pero al final lo que vemos es un uso continuo y político de la situación de la que ya los vecinos están muy cansados. A nosotros nos parece que alargar esta historia de la herencia 10 años más y de la deuda, pues nos parece desproporcionado. Simplemente es que hasta 2045, alargando un problema que hay que solucionar, no nos parece adecuado. Los problemas hay que solucionarlos y si no queréis solucionarlo después de 10 años aquí, hablando otra vez de la deuda heredada, después de 10 años, señores, 10 años, ¿queréis estar hablando de la herencia y echándonos la herencia a nosotros encima? El problema ya no es que a mí me echéis la herencia encima. El problema es que deberíais estar trabajando de verdad para solucionarla y crear soluciones reales. Vamos a ver, esto, una medida del gobierno central, del gobierno socialista, sí, pero no está obligado este ayuntamiento. Igual que hay otros ayuntamientos que han decidido optar por otras vías para reducir su deuda y lo están consiguiendo, los Palacios también podría optar por otras vías. Ajá, pero entonces no estamos utilizando de forma interesada la deuda con un interés político. Claro, ¿y por qué nosotros decimos que quizás estos años se podría gestionar de otra manera? Pues porque estos son los años que mayor cantidad de financiación está llegando a nuestro pueblo procedente de otras administraciones. Si lo venimos viendo pleno, la lluvia inicial de 5 millones del plan Contigo de la Diputación, ampliado con otros 1.300.000, casi 6,5 millones de euros de la Diputación. Estos días está cerrando y finalizando el plazo de contratación de 30 puestos de trabajo diferentes para gente de nuestro pueblo. Está llegando gracias a Diputación. Aprobamos hace muy poco que el PER aumenta también la financiación. Tiene que llegar financiación, esperemos, de la Junta de Andalucía. Va a llegar más medidas del Gobierno central. Voy finalizando, señor Valverde. Muchas gracias, voy finalizando. Son años increíbles en los que aprovechar la financiación que llega desde fuera y acometer y afrontar el problema de la deuda. No alargar la deuda para adelante y que nadie sepa qué se va a hacer ni con la financiación ni con el ahorro, porque lo que no están viendo los vecinos es crecer su pueblo. Su pueblo no lo ven crecer. Ven que continuamos hablando en un pleno, en verano del año 2021, de la herencia del PSOE. Allí lleváis 10 años gobernando. Eso lo siguen viendo. Mejorar, crecer, progresar, la prosperidad en nuestro pueblo no lo ven los vecinos. Así es muy complicado que este grupo, del que yo soy el portavoz, que lleva 2 años en este pleno, apoyemos este tipo de medidas. Por cierto,
Cuando habla de que con este dinero se puede pagar la deuda de la mancomunidad, ¿cuántas veces la va a pagar? Es que hace 6 meses, en una cuestión parecida, ya dijo que se iba a pagar con esto. Luego se pidió los FEAR para pagar eso, esa deuda de la mancomunidad. Y ahora nos vuelve a recordar la deuda con la mancomunidad. ¿Cuántas veces vamos a estar aquí en el Pleno hablando de la deuda de la mancomunidad? ¿Se ha pagado ya? Estupendo. Se pidió el FEAR. Estupendo. Se apoyó. ¿Cuántas veces? Es que entonces a nosotros lo que nos llega son mentiras, porque ya va la tercera vez que hablamos de pagar la deuda de la mancomunidad prorrogando préstamos. ¿Hasta cuándo vamos a estar así? Yo creo que está claro que se está haciendo un uso interesado político de la deuda y que los vecinos están muy cansados. Y nosotros le vamos a dar voz en este plenario al cansancio de los vecinos con el cuento de la deuda. Muchas gracias. Usted se ha extendido 3 minutos más de su tiempo. Ahora pues espero que sea usted igual de prudente. No se enoje usted, no se altere, señor Valverde, porque aquí el que más habla de la deuda es usted. Se ve que no tiene su partido la conciencia tranquila, pero por mucho que usted se enoje y por mucho que usted ponga el dedo en el tono en el que lo ha puesto, usted va a seguir escuchando la deuda hasta no que usted la pague, porque la tendría que pagar usted y su partido, y los que la dejaron, no el pueblo de Los Palacios y Villafranca, que somos los que lo estamos pagando sin tener culpa de haber tenido unos malos gestores, algunos de los cuales han sido condenados por corrupción. Y pasé usted, en este caso, asesor de Hacienda en la Diputación, tiene usted muy poco conocimiento de Hacienda y de cómo funcionan las arcas municipales. Señor Valverde, usted dice que ya está bien después de 10 años de hablar de la deuda. Le voy a recordar en el año 2012, cuando aprobamos el plan de pago a proveedores, la deuda de este ayuntamiento era 43 millones de euros de deuda a corto plazo. De planes de pago a proveedores, lo que dejó su partido, sin contar lo que dejaron escondido y sin contabilizar. 26 millones de euros en el primero, 3,5 millones de euros después. Y tuvimos que pedir préstamo a un tipo de interés del 5,58%. ¿Y usted sabe por qué me acuerdo también? Lo tengo grabado aquí porque hemos tenido que hacer ingeniería financiera para pagar las trampas que dejó su partido. Más de 30 millones de euros con proveedores. Así que si usted habla ahora que en el último informe al Ministerio de Hacienda son 9,6, pues fíjese usted la diferencia de su gestión y la nuestra. Teniendo en cuenta además el montón de criaturas que su partido dejó entrampados en IDELPA. Porque a los que ya no podíais engañar por el ayuntamiento, los derivabais para IDELPA. Y claro que usted era militante del PSOE en aquellos años, claro que sí. Usted y algunos de su grupo, o unos cuantos de su grupo, avalando aquellas políticas y tocándole las palmas que arruinó el pueblo, que luego ha sido inhabilitado por la gestión de IDELPA, que se llevó por delante a muchísimas empresas. ¿Y usted sabe lo que ha hecho el gobierno de Izquierda y Progreso, Izquierda Unida? Pagar esos préstamos de plan a pago proveedores, ir pagando una parte importante de la amortización del capital, que cientos de empresas de Los Palacios y de toda la comarca, porque cuando ya no podía engañar más en Los Palacios, engañaba y a la de la comarca, cobraron del tirón en el año 2012 y en el año 2013. ¿Usted qué quiere? ¿Que paguemos sus trampas y que también estemos al corriente? Hombre, por favor, eso es lo que faltaba ya. Eso es lo que les da coraje a su grupo. Casualmente, los que arruinaron el pueblo y lo entramparon para décadas, siempre os oponéis a las medidas de refinanciación de vuestra deuda. Porque a ustedes nos importa el pueblo, si ya lo habéis demostrado durante muchos años. A ustedes nos importa el pueblo. Lo que les importa a ustedes ya lo sabemos. Y aquí en el pueblo nos conocemos todos. Si no, cualquier persona de buena fe que sabe que su pueblo con este punto se va a ahorrar cientos de miles de euros de intereses, cientos de miles de euros de intereses, votaría a favor para poder pagar el mismo préstamo, no más,
el mismo en más tiempo. Eso lo sabe uno de parvulito, de gestión de Hacienda, menos usted, que es asesor de Hacienda de aquella manera. Cualquier empresa sabe que se pueden pagar las cosas más cómodamente si el tipo de interés es fijo y la amortización es lineal, anual, fija. Eso es algo elemental. Y le voy a decir, para que usted no hable más de la deuda, hombre, la deuda que dejó su partido era de 112,8 millones de euros. Ayuntamiento e IDELPA. La deuda que usted tiene, porque las cuentas hoy se presentan y las presenta nuestro gobierno, lo suyo no las presentaba, es de 64 millones de euros. La hemos rebajado en 48 millones. ¿Le parece poco en 10 años? ¿O qué quiere usted? ¿Que paguemos en 10 años 112 millones de euros? ¿Qué quiere que hagamos? Lo que hacía su partido, privatizar servicios de la basura, ir haciendo obras con préstamos que luego no habéis pagado, dejando facturas en los cajones sin reconocer y sin consignación presupuestaria. Ese es su modelo de gestión, no el nuestro. El nuestro es ir poquito a poco, aplicando medidas. No somos infalibles, podemos cometer errores y aciertos como todo el mundo. Pero a los hechos me remito. Hace unos años nuestro ayuntamiento estaba en una situación de riesgo crítico. Y lo decía la AIREF. Y hoy somos riesgo moderado. Ayuntamientos que estaban con nosotros en riesgo crítico, hoy siguen en riesgo más crítico que el que tenían antes. Y para eso se ponen en marcha estas medidas. Pues para que nosotros podamos ir saliendo de manera más desahogada, sin tener que cerrar servicios públicos y sin tener que privatizar los servicios como si hay ustedes. Que le dejaste 4 millones de euros colgar a la empresa de la basura. Si quiero lo recuerdo. Para eso la quería y para no pagarle. Para dejarlos amenazados luego como hacíais por ahí. Y le voy a corregir otra vez, hombre, para que aporte usted datos. Es que estamos desaprovechando una oportunidad que están llegando mecanismos de financiación. Pues mire usted, si están llegando y usted vota en contra, vota usted a favor. Y ahora no está llegando más dinero que nunca con el plan Contigo, señor Valverde. Ya se lo expliqué en un pleno. Con el plan Proteja y el plan E de Zapatero llegó el triple que ahora. Lo que pasa es que la diferencia es que ahora se gasta el dinero en aquello para lo que viene y ustedes las subvenciones de la guardería, los carriles bici y todo lo que vino se lo gastaron en Dios saben qué y lo hemos tenido que ir pagando nosotros poquito a poco. Esa es la diferencia. Que vuestras trampas y vuestros préstamos también las estamos pagando nosotros, además de nuestras inversiones. Digo para que tenga usted datos objetivos a la hora de poder emitir un juicio de valor y no se enfade usted tanto, hombre, que yo podría estar mucho más enfadado con usted por los años que llevamos pagando sus trampas y estoy muy ilusionado con la mejora de nuestro pueblo, con haberle dado equilibrio a las cuentas municipales y con haber rebajado la deuda en 10 años en 48 millones de euros. No lo debemos ni a la Seguridad Social, ni a la Junta de Andalucía, ni a Hacienda Autonómica, ni a Hacienda Estatal y hemos pagado la mancomunidad. 7 millones y pico de euros con mancomunidad que también dejaron ustedes. Así que fíjese usted si estamos avanzando en mejores servicios y lo que le queda. Y lo va a ver usted, pero antes de que termine este mandato, nada más. No habiendo más palabras en el punto, señor secretario, procedemos por tanto a la votación. ¿Votos a favor del punto? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba el punto, señor secretario, con los votos a favor de los grupos Alternativa Local, Popular, Izquierda y Progreso, Izquierda Unida y con la abstención del Grupo Socialista. Proseguimos con el orden del día. Gracias, señor alcalde. El punto tercero es modificar la operación única resultante de la agrupación de las operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2020 en aplicación de la resolución de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local de fecha 25 de junio para la modificación de las condiciones financieras de las operaciones formalizadas a 31 de diciembre de 2020. Señora interventora, por favor. Bueno, pues se trata de aprobar la formalización de la operación de crédito única que resulte de la agrupación de los préstamos después de solicitar la medida del punto anterior, donde el prestatario sería el Ayuntamiento de Los Palacios de Villafranca, el prestamista la Administración General del Estado con cargo al Fondo de Ordenación, el banco agente el Instituto de Crédito Oficial
el préstamo sería en euros, el plazo hasta el 30 de junio de 2045, el importe del préstamo, pues la suma de los capitales pendientes de todos los préstamos formalizados el 31 de diciembre del 2020 con el fondo de ordenación, el interés sería el interés que resulte del calculado y comunicado por la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, las amortizaciones serían la carencia del que tenga mayor carencia y la amortización del que tenga mayor amortización más un plazo de 10 años, y las fechas de pago de principal coincidirán con las fechas de pago de los intereses a partir de la finalización del periodo de carencia, es decir, el 30 de junio de cada año. Las condiciones financieras que finalmente se aplicarán a la operación única quedan supeditadas a la comunicación que se realice por la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local o por el ICO, y en lo que se refiere al tipo de interés, al acuerdo que se determinará por la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional. Este acuerdo se debe remitir al Ministerio de Hacienda entre los días 15 y 27 de julio de 2021. Nada más. Muchas gracias, señora interventora. Bueno, con este punto no me voy a repetir otra vez todo lo que hemos hablado ya en el anterior. Como lo expliqué en la primera intervención, pues por cuestión de forma se exigen que se aprobasen las dos operaciones en puntos o en propuestas de acuerdo diferentes, y una vez que ya hemos aprobado en el punto anterior acogernos a las medidas, pues ahora simplemente se trata, como explicamos antes, pues modificar la operación de los préstamos que se van a agrupar para aplicarle las medidas que ya hemos descrito antes y que también la señora interventora ha definido ahora en su exposición. Así que yo no me extiendo más en este punto porque ya lo hemos debatido en el punto anterior. Por parte del Grupo Alternativa Local. Gracias. Bueno, pues yo también voy a ser bastante breve y además adelanto que no voy a hacer uso del segundo turno de palabra. Como bien dice en el informe de la interventora, se explica que para poder acogernos a las medidas de ayuda que hemos aprobado en el punto anterior es necesario aprobar la modificación de la operación que resulta de agrupar estos préstamos de los que hemos hablado antes y que debe pasar por pleno y debe aprobarse en el pleno. Se han explicado todas las condiciones de la operación y por tanto entendemos que esto es un paso necesario para poder refinanciar estos préstamos del Fondo de Ordenación y ampliar el periodo de amortización en 10 años. Es un trámite que debemos cumplir y desde Alternativa Local pues vamos a votar a favor y tampoco tenemos mucho más que añadir. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias también por el sentido de su voto. Por parte del Grupo Popular tiene la palabra su portavoz. Muchas gracias, señor alcalde. Poco más que añadir a las exposiciones y debates del punto anterior. Es algo meramente procedimental que tiene que figurar así en el orden del día, aprobándose por separado y manifestar nuestro voto favorable. Muchas gracias. Muchas gracias también a usted. Por parte del Grupo Socialista tiene la palabra su portavoz. Muchas gracias de nuevo. Nosotros nos mantendremos en la línea de los puestos en los puntos anteriores, porque entendemos que previamente hay otro trabajo que hacer en lo económico. Por ejemplo, algunos datos. Raro es el mes en el que no aparece una nueva denuncia en los juzgados contra este ayuntamiento por impago de diferentes proveedores. El último mes fue un caso de un proveedor de servicios sanitarios. Yo he pedido la documentación y estoy esperando, porque son muchos los proveedores que, hartos de que este ayuntamiento no les pague, porque la media de pago es de 486 días, pues denuncia al ayuntamiento. Por eso entendemos que es que hay cosas que se pueden hacer diferentes y no alargar la deuda hasta 2045. O es raro también el mes que no se pagan las costas y las sanciones de procesos judiciales a proveedores que han reclamado la deuda y que los juzgados le dan la razón. Creo que el mes pasado, en junio, se pagaron en torno a 250.000 euros por una de estas reclamaciones. Como ven, hay agujeros, importantes agujeros económicos que son actuales. Y bueno, ya que le gusta mucho recordar que soy asesor de Hacienda en Diputación, soy asesor político en el área de Hacienda, pero nosotros también recordamos que bajo su mandato hay 7 asesores.
7 asesores que también suponen un importante agujero económico a unas arcas municipales que defendemos todos. Nosotros lo hemos defendido, que nos parece excesivo ese gasto, y sin embargo no pasa nada, se intenta ocultar. Igual, cualquier vecino ya sabe que hay muchos proveedores de este ayuntamiento que ya no quieren trabajar con el ayuntamiento, que ven a los responsables del ayuntamiento y se echan a temblar. Prefieren que se vayan a otro proveedor, a otro porbero, a otra tienda, para no tener ese problema con el ayuntamiento. Y todo esto que yo le cuento y que yo cuento a los vecinos es algo que ocurre, que está ocurriendo hoy en día. Además, es que este gobierno alterna los discursos positivistas y enaltece la situación del ayuntamiento, pero luego, al día siguiente, cuando le interesa, es que está la cosa muy mal por la deuda. Entonces, hay ahí un cambio de posición, que lo mismo se pone en medallitas por cómo está la situación, que pobrecitos como nos la dejaron después de 10 años de gobierno, cuando uno se espera algún gesto de mayor responsabilidad. Y con el hecho de que nosotros apoyamos o no apoyamos según qué medida, que nosotros las medidas que vemos que se van a hacer uso de ellas de forma positiva, o que se puede hacer forma positiva de ello, la apoyamos. Ahora, alargar la deuda 10 años más sin saber dónde va a ir destinado el posible ahorro, hipotecando futuros presupuestos, cuando todavía no hemos aprobado ni sabemos qué pasa con el presupuesto del año 2021, que no sabemos ni cuándo se va a presentar, que quieren un cheque en blanco de un grupo municipal al que le faltan datos, que por los distintos vaivenes y las distintas mentiras no nos fiamos, y que además se ocupa de insultarnos cada vez que tiene la ocasión. Es cierto que esto hay que estar por encima de los insultos por el bien común de los ciudadanos, y ya nos parece que es la tónica habitual, y que cuando alguien insulta deja entrever más de sí mismo de quien insulta. Pero entendemos, y lo tenemos muy claro, que esto de la deuda hasta el 2045 no es de recibo. A nosotros nos da igual lo que digáis de nosotros, estamos aquí para incluso soportar semejante actitud, pero vamos a ser firmes en nuestras ideas, las que defendemos en la calle, pero también las defendemos en el pleno. Y esa es nuestra postura. Bien, me parece muy respetable su postura, y menos mal que no tienen ustedes la oportunidad de defender sus ideas de gestión económica en el ayuntamiento, porque entonces ya hubierais terminado de rematar la faena. Y, hombre, no se disguste usted porque se le digan las verdades, porque aquí nadie lo ha insultado. El único que habla aquí de desvergüenza sobre mi intervención ha sido usted, que le he tenido que llamar al orden por el tono en el que ha intervenido, pegando porrazo con el dedo en la mesa. Yo no iba a hablar en este segundo turno, pero se ve que tiene hoy usted ganas de marcha cuando viene el tema económico, y le voy a decir, cuando usted habla de que hay otro trabajo que hacer en lo económico, el modelo de gestión económica en el Ayuntamiento de Los Palacios del PSOE ya lo conocemos. Ustedes iban a peor, de culo cuesta abajo y sin freno, y nosotros, con nuestros errores y nuestros aciertos, le hemos dado equilibrio a las cuentas municipales y hemos rebajado la deuda en 10 años en 48 millones de euros. Se dice pronto 48 millones de euros. El año pasado, las cuentas que usted dice que son de mentira eran las que ustedes dejabais, que no dejabais ninguna, estaban falseadas. Se lo dijo hasta la Diputación de Sevilla, que teníais millones y millones de euros sin contabilizar. Pues el último año hemos logrado rebajar la deuda en 5 millones de euros. Se dice pronto, ¿eh? ¿A dónde va el esfuerzo que hacemos? Pues, por ejemplo, cuando aprobamos el presupuesto y vosotros no, para el plan Reacciona y Avanza. Porque ustedes luego dicen, hay que ayudar a las empresas y a los autónomos. Votan en contra del presupuesto
Y luego intentan decir por ahí que las medidas son gracias a ustedes. No, si ustedes votan en contra del presupuesto, ustedes votan en contra de las inversiones, de la mejora del alumbrado, de la mejora de la limpieza, del pago de las nóminas de los trabajadores, de toda la política, todo el euro que se gasta en el ayuntamiento, ustedes votan en contra, incluso del pago a los proveedores, de lo que ustedes tanto hablan. ¿Usted sabe cuál fue la primera sentencia que llegó cuando yo entré de alcalde al ayuntamiento? De un proveedor del Corte Inglés pidiendo el embargo de la Casa Hermandad de la Borriquita, de las trampas que le habíais dejado en viaje sin pagar. Esa fue la primera. Y detrás de esa, millones y millones de euros en sentencias por pago a proveedores por intereses. Muchísimas. Usted no se preocupe que al ritmo al que vamos, igual que hemos acabado con las deudas, con la seguridad social, con Hacienda, con las nóminas, con la Hacienda autonómica, con la mancomunidad, el siguiente paso va a ser de los proveedores. Y usted mismo va a ir viendo cómo va a ir bajando. ¿Por qué no dice a cómo estaba la deuda en el segundo trimestre del año pasado? Que era más de 12 millones de euros y ahora es 9,6. ¿Eso no se le ha leído usted el informe ese? Porque ese informe también es público en el Ministerio de Hacienda. Compare la variación interanual. 12 millones y pico de euros en el segundo trimestre del año pasado, 9.600.000, no 800.000, 9.600.000 en el segundo trimestre de este año. Entonces, hombre, no haga usted con respecto a los asesores que nosotros ocultamos. ¿Nosotros ocultamos qué? Si la retribución de los asesores viene en el presupuesto de cada año. ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre nosotros y ustedes? Que los asesores que entran con nuestro gobierno, el día que no estemos en el ayuntamiento, salen con el gobierno. Y ustedes dejaron colocado una larga retahíla de apellidos en el ayuntamiento que entraban como asesores y los va a tener que estar pagando el pueblo hasta que se jubilen. Esa es la diferencia entre su gestión y la nuestra. Y luego con respecto al cambio de discurso. ¿Qué cambio de discurso? Es que yo creo que el problema que tiene el Partido Socialista es que no cree en las posibilidades de nuestro pueblo. No quiere creerse la mejoría en la gestión económica, el equilibrio que le hemos dado a las cuentas municipales y que todo eso se traduce en una mejor situación de nuestro pueblo. Ese es el problema. Ahora, que nuestro pueblo va avanzando y va mejorando, eso lo ve todo el mundo, menos quien no lo quiera ver. Si usted no lo quiere ver, es respetable su opinión. El hombre no diga que lo que es blanco es negro, lo que es negro es blanco, porque entonces, evidentemente, no vamos a estar de acuerdo. Y nada más. Simplemente lo que decíamos antes, el debate de lo que se trata, aunque no le interese al Grupo Socialista, es de aprobar una medida muy positiva para el Ayuntamiento y para el pueblo de Los Palacios y Villafranca. Es refinanciar un préstamo que ya existe, no un préstamo nuevo, para pagar cientos de miles de euros de intereses menos que lo que se van a pagar en las condiciones actuales, para pagar los préstamos en condiciones más ventajosas, para poderlos pagar, para no dejarlo impagado como hacía el Partido Socialista. Y con ese dinero, con esa ventaja de tesorería, pues evidentemente, pues vamos a atender mejor cuáles son nuestras obligaciones y a seguir mejorando los servicios públicos. Esa es la medida que traemos hoy aquí. Todo lo demás no tiene nada que ver con el punto. Y es una medida que precisamente ha aprobado el Gobierno de España para los ayuntamientos que están en situación de riesgo, entre la que nos incluye el Gobierno de España, que no nos metemos nosotros porque queremos, que nos incluye el Gobierno de España por el nivel de endeudamiento. Y así lo viene haciendo desde el año 2015. Y claro que en algunas ocasiones es obligatorio acogernos a los fondos de ordenación. En todos los fondos de ordenación, obligatorio. Te mete el gobierno del tirón porque tienes problemas para atender con tus obligaciones. Por eso nos incluyen. Nada más. Y pedir el voto a favor, lógicamente, de los grupos. Y en este caso creo que incluso el Grupo Socialista debería votar a favor. Por parte del Grupo Alternativa Local ya anunció su portavoz canario su segundo turno. Por parte del Grupo Popular. Nada más, reiterarme la exposición anterior y manifestar nuestro voto favorable. Estupendo. Muchas gracias, Manuel, portavoz del Grupo Popular. Por parte del Grupo Socialista, señor Valverde. Sí, muchas gracias de nuevo. A ver, es que no nos ponemos de acuerdo en una serie de puntos. Algunos llegaremos a algún acuerdo, pero
cuando de forma intencionada no se dice las cosas como son, pues yo tomo la palabra. Ha mezclado, y quiero entender que controla bien los tiempos de los presupuestos y los tiempos de las medidas que lleva a cabo este ayuntamiento, y mezcla los presupuestos anteriores con las medidas de apoyo a las empresas de este municipio. Los últimos presupuestos se apoyaron y se aprobaron en mayo de 2020. Presupuesto que nosotros ya denunciamos que en plena pandemia ni una coma, ni un párrafo, ni una línea, ni una palabra hacía mención al COVID-19. Y a día de hoy todavía no sabemos nada del presupuesto del 21. Estamos diciendo que la mayor crisis sanitaria, social, económica que ha vivido prácticamente esta sociedad, el ayuntamiento de nuestro pueblo hizo un presupuesto previo o casi ya iniciado en el que no decía nada y todavía después de eso no ha dicho nada. Pero es que las medidas de apoyo a las empresas se pusieron en marcha después de ese presupuesto. Ese presupuesto no recogía nada. De hecho, nosotros tuvimos que reunirnos para aprobar modificaciones, para que dentro del presupuesto prorrogado este año del anterior hubiera una línea en la que obtener apoyo para las empresas. Y apoyo, la línea más importante, recuerdo que, oye, estamos en la oposición también para aportar, y fue una aportación que defendimos, que presentamos desde el Partido Socialista. Y nosotros agradecemos que en aquel momento pues, todo el mundo estuviera de acuerdo, saliera adelante, se modificara, se ampliara y se haya llevado a cabo, porque al final lo que supone es el beneficio de las empresas y los autónomos de nuestro pueblo. Pero confundir esos dos términos para decir y para querer acusarnos de que nosotros no aprobamos unos presupuestos, porque eran unos presupuestos que venían en mayo viejos, porque en mayo, en medio de una pandemia, no decía ni pío del COVID con la que estaba cayendo. Y hombre, a nosotros nos parece que hay principios básicos en los presupuestos que había que mantener, y uno era tener en cuenta la situación social, igual que lo solicitaremos el día que se presenten los próximos presupuestos. Y querer hacer una mezcla de ambas condiciones, pues así no nos lo creemos, porque nosotros que tenemos nuestras diferencias, vale, pero que nuestras diferencias estén después del trato o del proyecto o de la explicación, pero si para explicar al final hay que retorcer el asunto para acusarnos de yo no sé qué, que además no es cierto, pues entonces genera todavía más dudas de la gestión y del uso que se vaya a hacer, en este caso, de estas partidas y de todo lo económico del ayuntamiento. Entonces, si caemos en esa, pues fíjate, es que no podemos estar queriendo confundir al pueblo constantemente para sacar un rendimiento político a esto. Lo he dicho en el anterior punto, y seguimos con la historia y queriendo utilizar los tiempos, cambiar los apoyos y reinterpretar la realidad. Pues no, pues así no. No nos parece correcto esta deriva. Nuestro posicionamiento está claro, lo hemos dicho y lo hemos trasladado, y nos vamos a mantener firmes. Haríamos bien todos en regirnos en las cosas ciertas, y sobre todo cuando hay datos, hay fechas, hay incluso actas que lo indican, y podemos mirar el presupuesto del 2020 para cerciorarnos de lo que yo estoy diciendo es así. Esas líneas de apoyo empresarial que se han beneficiado las empresas de 600, 800 y 1.000 euros no estaban en esos presupuestos, fueron unas ayudas posteriores que peleamos mucho los socialistas para que se pusieran en marcha, y que volvemos a agradecer que se haya podido tener en cuenta. Nada más y muchas gracias. ¿Cómo no puede ser? Me acusa usted a mí de yo jugar con las fechas, y es que sigue sin enterarse. Todavía no sabe usted que cuando nuestro ayuntamiento aprueba un presupuesto en mayo, lo ha remitido varios meses antes al ministerio. Se lo explicamos en su día en el debate del presupuesto. Y los presupuestos del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca se enviaron al ministerio antes de que se declarase la pandemia. ¿Cómo íbamos a tener medidas reflejadas hablando de la pandemia si todavía no había pandemia? Es que usted sigue sin enterarse. Y claro, así le luce el pelo, es que mete usted la pata cada vez que habla, y luego usted intenta confundir a la opinión pública.
¿Cómo vamos a hablar de la pandemia en el presupuesto cuando lo enviamos al ministerio y no se había decretado la pandemia? Señor Valverde, usted ya no sabe qué excusa poner para votar en contra de las medidas que suponen que el ayuntamiento pueda salir de manera más desahogada. Lo que pasa es que usted no habla claro, hable claro al pueblo y diga, el Partido Socialista no quiere que el gobierno de Izquierda y Progreso, Izquierda Unida, saque adelante el ayuntamiento porque nos deja en evidencia y demuestra que hicimos una muy mala gestión, arruinamos el pueblo y que con otras políticas se pueden hacer las cosas de manera honrada, transparente y presentando las cuentas. Eso es lo que tienen que decir ustedes y digan, y nosotros todo lo que sea, darle oxígeno al pueblo de Los Palacios y Villafranca, vamos a votar en contra. Y lo que hacemos es presentar propuestas de cara a la galería para luego intentar quedar bien con la gente. Pero es que eso, como nosotros llevamos ya aquí algunos años, les decimos que ustedes lo que hacen es mentir. Porque si usted votó en contra del presupuesto en mayo, usted votó en contra de todas las ayudas sociales que hemos concedido como ayuntamiento, de todos los programas de empleo, de las ayudas económicas a los autónomos. Usted lo que hizo es que se apuntó al carro, de más de 1 millón de euros que pagamos de facturas antiguas a los proveedores, de los programas de apoyo a la cultura, de los programas de apoyo al teatro, por las barriadas. Ustedes votaron en contra de todo eso, claro que sí. Usted lo que no puede hacer es decir, voto en contra del presupuesto y luego voy a decir cómo se gasta el presupuesto. Demasiado, demasiado. Que nosotros no somos como el Partido Socialista y os aprobamos propuestas que vemos que son sensatas. Vosotros las rechazabais todas una detrás de otra. Hasta 37 mociones habéis rechazado ustedes en un pleno a los grupos que entonces éramos la oposición. Entonces, hombre, no se confunda usted y no diga usted que no se lo cree. Diga usted que no se entera. Usted no se entera de la fecha y le hable claro al pueblo. Porque al final usted sabe lo que va a haber pueblo hoy cuando termine el debate. Que el único grupo que no va a votar a favor de medidas económicas que son buenas para nuestro pueblo es el suyo. Precisamente el que arruinó al pueblo. Todos los grupos, casualmente los que estamos en la oposición y sufrimos al PSOE. Todos los grupos estamos de acuerdo de refinanciar la deuda, de pagar poco a poco la enorme trampa que ustedes dejaron, de pagar cientos de miles de euros menos en intereses, porque el préstamo tal como lo tenemos ahora mismo, supone tener que pagar este año 400.000 euros que no vamos a pagar. Supone que para el año 2022 tendríamos que pagar 2.900.000 euros de amortización de capital más 400.000 euros en intereses. Y solamente vamos a tener que pagar intereses y en vez de al 1,167, posiblemente al 0 o al 0 y poco. Eso lo entiende cualquier persona, cualquier empresa, cualquier familia. Que a una familia le diga, usted va a poder pagar su hipoteca en vez de al 1,167 al 0,2 de interés. A ver qué familia no refinancia su hipoteca. O a ver qué empresa no acomete una inversión en esas condiciones. Por favor, si eso es elemental. Lo que pasa que lo que aquí se ve claramente es cómo el Partido Socialista, si de ellos dependiera, hundiría y aún más pueblo. Y por eso votáis en contra de las medidas económicas. No de estas nada más. Ya habéis votado en contra de otros fondos de ordenación en la que no hemos puesto de acuerdo todos los grupos con posiciones sensatas, menos el suyo. Menos el suyo, que siempre adopta la misma posición cuando no vota en contra. Entonces, al final, pues lo que vamos a votar hoy es acogernos a la agrupación de 4 préstamos en uno solo, en condiciones mucho más beneficiosas. Nos permiten pagar esos 4 préstamos que ya están, que no es un préstamo nuevo, hasta el 2045, amortizando mucho menos. ¿Qué vamos a hacer con ese dinero que vamos a dejar de pagar a los bancos? Pues evidentemente, atender mejor nuestras obligaciones a corto plazo, rebajar la deuda a los proveedores. Pues claro que sí, porque es la última pata que nos falta del banco, arreglar la deuda con los proveedores, como ya hemos hecho con la Seguridad Social, con Hacienda Autonómica, Hacienda del Estado, la Mancomunidad, numerosas sentencias de los juzgados, millonarias en euros que hemos tenido que pagar por culpa del Partido Socialista. Y muchos proveedores que hoy denuncian, evidentemente, su derecho están,
porque esta es la deuda que hemos estado pagando, que no hemos podido priorizar esa deuda. Pero igual que hemos bajado la OTE, todos los años está bajando de manera gigantesca, pues ahora va a bajar la de los proveedores, como ya ha bajado del segundo trimestre del año 2020, más de 12 millones de euros, al segundo trimestre de este año, 9.600.000. Y vamos a seguir bajándola a pasos agigantados. Pero no gracias al Partido Socialista, que vota en contra de estas medidas, perjudicando a su propio pueblo. Nada más. No habiendo más palabras en el punto, procedemos por tanto a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Se aprueba el punto, señor secretario, con los votos a favor de los grupos Alternativa Local, Popular, Izquierda y Progreso, Izquierda Unida y la única abstención del Grupo Socialista. Proseguimos con el orden del día. Gracias, señor alcalde. El punto cuarto es la reversión de terrenos municipales en una unidad de actuación 11 del PGOU en Los Chapatales, cedidos gratuitamente a IDELPA SL para la construcción de VPO, 50 viviendas de Chapatales. Se propone la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, entender resuelta la cesión gratuita a IDELPA SL para la construcción de viviendas de protección oficial por acuerdo plenario de fecha 13 de octubre de 2005, debido al incumplimiento de las condiciones fijadas en la mencionada cesión de la siguiente finca para la construcción de VPO en la UA 11 del PGOU en Chapatales. Finca número 29.748 de los Palacios de Villafranca. Tiene una superficie de 13.200 metros cuadrados. Segundo, como consecuencia del incumplimiento referido, la finca detallada anteriormente revierte al patrimonio de la entidad local de los Palacios de Villafranca, con todas sus pertenencias y accesiones. La valoración del bien revertido, terrenos municipales, en UA 11 del PGOU en Chapatales, 13.200 metros cuadrados, asciende, según valor expresado en la escritura de cesión número 3077/2006 de fecha 6 del 11 de 2006 a 237.462,80 euros. Tercero, requerir a la entidad IDELPA SL en la persona de su representante legal para que entregue la posesión de la finca objeto del presente acuerdo. Cuarto, notificar el presente acuerdo a la entidad cesionaria IDELPA en la persona de su representante legal, el administrador concursal y a la entidad mercantil Alcali Europe 3 SARL e interésese del registro de la propiedad que resulte ser competente para la práctica de los asientos necesarios para volver a inscribir a nombre del Ayuntamiento de los Palacios de Villafranca los inmuebles cuya reversión se ha acordado. Muchas gracias, señor secretario. En este punto asumirá también la portavocía del Grupo Izquierda y Progreso, Izquierda Unida, esta alcaldía. Ya lo expliqué en la comisión informativa a los portavoces que vinieron de los diferentes grupos. Se trata de, como bien ha descrito el señor secretario, de culminar un procedimiento administrativo, en este caso, entendiendo resuelta ya la cesión gratuita de los 13.200 metros cuadrados de las parcelas en Los Chapatales, que en su día fueron del ayuntamiento, se cedieron gratuitamente a IDELPA para una finalidad, que era construir viviendas de protección oficial. No se construyeron y, por tanto, pues el ayuntamiento tenía la facultad de ejercer la reversión, la recuperación de esos terrenos, y así lo hizo en el año 2013. No se culminó el procedimiento, como expliqué en la comisión informativa, por diversas vicisitudes. Aquel procedimiento administrativo, bueno, pues todo el expediente que ha conformado el señor secretario, al que felicito también por la elaboración de todo este procedimiento del expediente, bueno, pues los distintos portavoces habéis podido comprobar cómo aparece el certificado de cesión del año 2005, el acuerdo del año 2013 de inicio de aquella reversión, con el trámite de audiencia a los interesados, con la única oposición formulada entonces por parte de Caixa, que entendía que el pleno del año 2007 pues obligaba lógicamente al ayuntamiento a responder por los préstamos que se pidieron avalados por aquella parcela. Los trámites que se fueron haciendo, tanto con los informes del arquitecto municipal de la fecha
como el levantamiento de acta notarial para dejar constancia de cómo se encontraban las parcelas, y a partir de ahí pues ha venido un lazo de tiempo, un periodo que todos conocemos, en el que también pues el señor secretario ha ido reflejando en el expediente de una manera, pienso que muy clara, bastante precisa, para que todos pues podamos conocer las vicisitudes que han rodeado un procedimiento que ha sido largo en el tiempo, que ha venido acompañado de un procedimiento de liquidación concursal de IDELPA, de una sentencia del año 2018 en mayo, que fue el punto de inflexión para iniciar la reversión, una vez que se constató que el ayuntamiento pues no era responsable de la gestión de IDELPA. A partir de aquella fecha pues se iniciaron los procedimientos de reversión que ya conocemos, con los terrenos de la feria antigua, las parcelas del Trobal, las casas de los maestros de Chapatales, las casas de los maestros también del antiguo recinto ferial. Y se fueron iniciando todas esas reversiones pues porque eran parcelas en las que era objetivo evidente, pacífico, sin ningún tipo de controversia, pues que no había nada a construir y se había incumplido totalmente. Todo esto, como ya sabéis, porque nada más y nada menos que hemos celebrado más de 10 plenos en estos años, pues relacionados de una manera u otra con las reversiones, con los contenciosos, con la respuesta a las alegaciones, dando traslado del informe del Consejo Consultivo. Mezclo todas las operaciones porque evidentemente, aunque lo que estamos haciendo es poner fin al procedimiento, declarando resuelta la cesión gratuita de los terrenos IDELPA, evidentemente juega un papel el acuerdo con Alcali para el levantamiento de las cargas y que esos terrenos pues vengan libres de la hipoteca que, como todos sabemos, pues existía sobre esos terrenos por el préstamo impagado que estaba avalado por esos terrenos. Huelga volver a repetir otra vez que el dictamen del Consejo Consultivo nos dijo que teníamos razón en la reversión, pero que las hipotecas subsistían. Eso hubo que llegar a ese acuerdo y bueno, pues todo eso que ya sabemos, que el acuerdo está homologado judicialmente, pues ya tenemos las escrituras para proceder al levantamiento de las cargas y lo que queda es culminar este procedimiento administrativo. Es un trámite formal pues para que podamos proceder a la inscripción de esa parcela a nombre del ayuntamiento, teniendo constancia y ya evidencias lógicas de que los interesados que pudiera haber en el procedimiento pues ya no existen. La única que había era Caixa, que se dio el crédito a Alcali y que por tanto Alcali, a raíz del acuerdo alcanzado con el ayuntamiento, pues ha renunciado a todas sus pretensiones que tuviese o que pudiese tener contra el ayuntamiento por cualquiera de las parcelas sobre las que tenían crédito hipotecario por la cesión con Alcali, y por tanto pues ni Caixa, que fue la única que formuló oposición en su día, ni quien le sucede en la posición del crédito pues van a mostrar ningún tipo de oposición. Y el administrador concursal pues ya sabemos la línea que ha mantenido en todas y cada una de las reversiones, teniendo claro la prevalencia del interés general en favor de nuestro ayuntamiento, la facultad que tiene el ayuntamiento para ejercer la acción de reversión, en este caso la resolución de esa cesión gratuita, la reversión, teniendo en cuenta que se había incumplido de manera flagrante la condición resolutoria. Así que con todo eso que bien aparece detallado en el informe del señor secretario, que hace una cronología bastante exhaustiva y detallada de todos y cada uno de esos trámites, pues lo que corresponde es, como vimos en la comisión informativa, al final de ese expediente tan largo, al final es declarar resuelta esta cesión obligatoria y por tanto pues continuar los trámites con el registro de la propiedad, notificárselo también en este caso a la entidad IDELPA para que nos entregue la posesión de la finca. Eso es básicamente lo que estamos haciendo, entender resuelta la cesión, notificarle a IDELPA que nos entregue la posesión de la finca y por tanto pues a partir de ahí lo que nos falta
pues es culminar ese procedimiento de inscripción a nombre de nuestro ayuntamiento, como ya lo están las parcelas de la feria y las parcelas también del Trobal, los 40.000 metros cuadrados en el Trobal, los 28.437 de la feria, y ya estamos también en trámite para inscribir las 1.900 y pico, no sé si son 1.947 de las antiguas casas de los maestros, en las que ya ha finalizado todos los plazos para que pudiese interponer nadie ningún recurso, y evidentemente no lo va a poner nadie porque el único interesado era Alcali, y con Alcali hay un acuerdo que ya ha sido homologado judicialmente. Por lo tanto, la operación es una operación muy importante y esperemos que los trámites con el registro de la propiedad pues sean rápidos y podamos tener esa parcela también inscrita a nombre de nuestro pueblo sin ningún tipo de carga hipotecaria. Nada más. Por parte del Grupo Alternativa Local, tiene la palabra su portavoz, Aurora. Gracias. Bueno, pues tanto en los informes del señor secretario, de la interventora, como en la propia propuesta de alcaldía está detallado de forma muy clara todo este procedimiento, que bien es cierto que ha durado bastantes años. En primer lugar, el ayuntamiento cede unos terrenos a IDELPA de forma gratuita con la condición de que construya vivienda de protección oficial en el plazo de 5 años. Esta condición no se cumple. El Pleno adopta un acuerdo para iniciar la reversión de estos terrenos y que vuelvan de nuevo a nuestro ayuntamiento de donde nunca debieron salir. No se finalizó el plazo de la resolución de este expediente para revertir los terrenos debido a una serie de alegaciones interpuestas, pero como se ha llegado a este acuerdo extrajudicial del que hablaba el señor alcalde, pues ya lo que queda es finalizar el expediente de reversión. Teniendo en cuenta que ya se ha firmado este acuerdo extrajudicial y para no perder más tiempo, desde Alternativa Local vamos a votar a favor de que de una vez se finalice ya este expediente y en cuanto antes pues se proceda al registro de la propiedad, a que se inscriba a nombre ya de nuestro ayuntamiento y se empiece cuanto antes a trabajar para darle ya una solución a estas 50 viviendas que están casi terminadas, por lo que se nos dijo en la comisión informativa. Está la construcción al 77%, creo recordar, bien negociando con otras administraciones o sacándolo a concurso de la manera en la que se estime mejor, pero que se terminen ya por el bien de nuestros vecinos y de nuestro pueblo. Nada más, desde Alternativa Local entendemos que es un trámite que debemos cumplir y vamos a votar a favor. Nada más y muchas gracias. Usted, por parte del Grupo Popular, tiene la palabra su portavoz. Señor alcalde, asumo también la portavocía en este punto del orden del día. No voy a reiterarme en el contenido del expediente, pues tal y como obra la documental, como en la exposición que usted ha hecho y que también ha resumido la compañera de Aló, pues bueno, creo que lo tenemos bastante claro todos los asistentes a este pleno. Se trata de un mero trámite formal, que termina con un expediente, con un quinario, y con este acuerdo que se propone desde la alcaldía, pues bueno, ya esa finca podrá acceder a la publicidad registral. Publicidad registral como paso previo a iniciar la segunda fase de este quinario, que es poder desarrollar, finalizando esas viviendas y que el pueblo en definitiva, bueno, pues que cuente con muchísimas más viviendas, que no cabe duda, y bueno, creo que todos somos sabedores de ello, de que hay un déficit bastante importante de vivienda en nuestro pueblo. Lo que sí querría comentar y lo que sí querría proponer, que una vez que se ha pasado este quinario y que ya el ayuntamiento dispone al 100% de la posibilidad de desarrollar ese objetivo con el que inicialmente se construyeron esas viviendas, en primer lugar, que se adopten alguna serie de medidas de seguridad a los efectos de evitar cualquier tipo de ocupación o cualquier tipo de precario que pueda poner en dificultad el desarrollo de algo que ha tardado tanto tiempo en resolverse. Yo creo que eso sería interesante. Y de otra parte, pues bueno, que a la mayor brevedad posible, casi
con carácter urgente, que se determine cuál va a ser el procedimiento, la forma de finalización de esas construcciones, de adjudicación, de que se analice cómo está el expediente de vivienda de protección oficial, si se puede retomar. En definitiva, que se le pegue el impulso necesario que estas viviendas necesitan, que estamos ya al final del camino y que, bueno, no es que nos vayamos a dormir los laureles, sino que cumpliremos este pastel con una guinda a los efectos de que los palaciegos podamos contar con 50 viviendas más. Muchas gracias y en principio nada más en mi primera intervención. Gracias también a usted. Por parte del Grupo Socialista, tiene la palabra su portavoz. Muchas gracias de nuevo. Bueno, este punto ya se ha explicado por parte del señor alcalde el procedimiento y tenemos un extenso informe con su correspondiente procedimiento. Entendemos que un trabajo extenso, por el que nosotros también nos sumamos al agradecimiento del trabajo que conlleva todo esto. Con respecto a las casas de Chavatales, nosotros vamos a apoyar que lo antes posible ese terreno pues, pase a titularidad del ayuntamiento para que el ayuntamiento, y apoyaremos todos los pasos que se den en un futuro, para que el ayuntamiento pueda poner ese terreno lo antes posible en disposición de viviendas de VPO, que entendemos que era el fin inicial, que entendemos que debe ser el fin final y porque sabemos que es necesario que sigamos trabajando para que en este pueblo haya viviendas de protección oficial, sobre todo y también en las pedanías. Una pedanía tan importante y un impulso tan importante para Chavatales como sería que lo antes posible pues podamos poner a disposición de este suelo, esas casas de las familias que lo necesiten. Y bueno, nosotros lo que sí lamentamos es que, bueno, al final han pasado 10 años. Han pasado 10 años desde que estamos hablando de la posibilidad de que este suelo, todavía no de que las casas se terminen, pero sí de que ese suelo pase a titularidad del ayuntamiento y ya vendrán los siguientes pasos, porque además en el informe las primeras fechas en las que se hablaba de que esas casas se habían parado y que estaban a un 77% de su construcción, fíjense lo poco que quedaba para terminarla, pues es de fecha del 30 de septiembre de 2011. O sea, prácticamente 10 años. Y hoy estamos con esto. Sigue IDELPA en concurso de acreedores. Seguimos con ese run todavía. Lamentamos que no se haya podido finalizar el concurso de acreedores y solucionar todos los problemas que conlleva y que mantiene IDELPA y su proceso de concurso de acreedores. Y esperamos que también eso se resuelva lo antes posible. Creo que hay muchos vecinos interesados, muchos proveedores locales interesados, muchos proveedores que lamentablemente no podrán ver resarcidas sus deudas con IDELPA. Lo lamentamos. No nos hacemos cargo de las dificultades que están sobrellevando muchos de ellos. Y bueno, al menos queremos participar en este proceso y esperemos que no haya ningún impedimento. La Caixa ya no tiene digamos, por qué pedir nada en este proceso como responsabilidad y Alcali tampoco lo va a hacer, puesto que llegó un acuerdo por el ayuntamiento por el que se le ha pagado 1.200.000 euros. Entonces, creo que Alcali, después de recibir 1.200.000 euros de este ayuntamiento, no irá a entrometerse en este proceso, por lo cual se solucionará lo antes posible y eso esperamos desde el Grupo Municipal Socialista. Muchas gracias, pues voy a ser muy breve en la segunda intervención. Ya lo explicamos en la comisión informativa, que en estos momentos, hasta que no se formalice
la inscripción registrada a nombre del ayuntamiento, pues como es lógico no podemos hacer ningún tipo o llevar a cabo ningún tipo de las medidas de las que pedía el señor portavoz del Grupo Popular. En cuanto eso sea así, legalmente podamos adoptar esas medidas, como ya se lo adelanto, que como es lógico las haremos. Hasta ahora hemos estado haciendo una inspección ocular de cómo se encuentra, pero no son nuestras todavía formalmente. Entonces, pues, en cuanto se solucione el tema del registro, pues como es lógico, lo vamos a hacer. Agradecer el voto de los diferentes grupos municipales que así lo han manifestado. Estamos hablando, y vuelvo a repetir, que se trata de un trámite formal con el que culminamos ese procedimiento después de un largo periodo. Estamos hablando, y decía el portavoz del Grupo Socialista, que los primeros informes de paralización son de 30 de septiembre del 2011, pero las viviendas se tuvieron que acabar en el año 2010. Lo que pasa es que IDELPA pues, se quedó entonces con el dinero de muchos vecinos que entregaron su entrada y ni les devolvían el dinero de la entrada ni les daban la vivienda. La promoción aquella, pues a igual que ocurrió con una del Trobal, pues fue acumulando muchos retrasos y muchos engaños a muchas familias y se quedaron las criaturas con el dinero entregado, sin casa, y encima no se les devolvía. Eso fue lo que pasó, y a primeros del año 2011 la entidad financiera que financiaba, valga la redundancia, la promoción, pues cortó el grifo porque la empresa IDELPA se estaba gastando el dinero de las certificaciones en otras cuestiones. Y de hecho, en marzo del año 2011 la promoción ya estaba paralizada. El 30 de septiembre consta el primer informe, porque evidentemente cuando conocíamos de los que entramos en el gobierno en junio la situación de la promoción, pues iniciamos el procedimiento para ver qué es lo que pasaba ahí. Por eso son esos primeros informes los que constatan que está totalmente paralizada. En aquella promoción se tuvo que haber entregado en el año 2010 y no se entregó. Así que simplemente por puntualizar ese aspecto, y por lo demás, pues un acuerdo importante que lógicamente pues va a redundar en beneficio de nuestro pueblo. Por lo tanto, tenemos que alegrarnos todos que estemos de acuerdo. Yo no me extiendo más en mi segundo turno. Por parte del Grupo Alternativa Local. Bueno, gracias. Muy breve, simplemente reiterar nuestro voto a favor, que entendemos que es un trámite más para terminar un procedimiento muy largo y que cuanto antes se finalice este expediente y se pueda registrar esos terrenos a nombre del ayuntamiento, pues será mejor para todos nuestros vecinos. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Por parte del Grupo Popular. Poco más, señor alcalde, celebrar el consenso que hay en este punto, no como ha ocurrido en otro, acalorada discusión incluida. Celebrar el consenso que existe en este punto, hombre, debido a las circunstancias no solamente patrimoniales, sino también personales de todos aquellos que han sufrido este calvario que ha supuesto estas viviendas de IDELPA. Y tan solo aclarar un comentario que hizo el señor Valverde, que espera que Alcalí no meta la pata, entre comillas, o que no incida nada. Alcalí ya no puede decir nada. Alcalí ya ha firmado un acuerdo que se ha homologado judicialmente, entonces digamos que esto está ya limpio de polvo y paja. Lo único que falta es que digamos que sí, para que automáticamente vayamos al registro y eso esté registrado a nombre de los Palacios de Villafranca y ya luego a desarrollarlo. Nada más, anunciar mi voto, perdón, nuestro voto en favor de esta propuesta de alcaldía. Muchas gracias. Gracias a usted también, por parte del Grupo Socialista. Muchas gracias de nuevo. Al portavoz del Partido Popular, hombre, yo espero que Alcalí respete ese acuerdo, porque entre otras cosas entiendo que la intención de respetarlo va también con aceptar el 1.200.000 euros que se le pagó por eso. Entonces, entre una cosa y otra, entiendo que no se meterá Alcalí en este jaleo y es a lo que me refería. Bueno, yo lamento ciertamente que esto, pues, estemos 10 años después hablando de esto, cuando las casas estaban al 77% sin
construida, que quedaba poco para finalizar y que la mala gestión de aquellos años impidiera a esas familias pues que, bueno, disfrutar de esas casas por las que habían pagado un dinero y empezar a construir su proyecto de vida, porque al final una pareja más joven, menos joven, que adquiere una casa, lo que quiere con ellos es iniciar un proyecto de vida y que, como digo, una mala gestión consabidas por todos, pues le impidió a eso y que entraran en ese proceso de años y años y años de que seguramente, y todos conocemos a gente, ha sido un auténtico calvario. Aquí también yo antes estaba diciendo, bueno, que sigue IDELPA en este proceso. Todo el mundo, mucha gente nos ha preguntado a nosotros si no se pudo resolver el tema de las casas antes de meter IDELPA en concurso de acreedores. Y también muchos proveedores, que muchos proveedores locales, difícilmente van a cobrar algo del procedimiento de liquidación de IDELPA, pues también tienen muchas dudas, se han visto desamparados, se han visto poco apoyados. Y por ello nosotros también hemos cuestionado a profesionales y entendidos del procedimiento de concurso de acreedores que nos han indicado pues, que hay cierta parte en la que es difícil entender, por mucha deuda que acumulara IDELPA, por su función, la entrada en concurso de acreedores. Lo cual, por ejemplo, a esta familia de las casas de Chapatales los condenó a todo este proceso, porque la mayor parte del suelo de IDELPA era público y al ser público IDELPA no podía vender ese patrimonio de forma sencilla para pagarle la deuda a los proveedores. Entonces, como un elemento muy básico, me lo explicaban estos profesionales, como el evento básico no era el mejor procedimiento. El procedimiento de concurso de acreedores puede ser muy válido para una empresa privada o una empresa que tenga elementos que pueda vender para, vendiendo eso, satisfacer las deudas. Si IDELPA no puede vender el suelo porque es público, pues difícilmente puede solventar la deuda a sus proveedores. De hecho, todavía IDELPA está dentro de este proceso. Nosotros lamentamos que estas familias hayan pasado por eso y que también los proveedores están en esta situación y lamentamos no poder ofrecerles ninguna salida y lamentamos que también muchos de ellos interpreten como el salir IDELPA a través del concurso de acreedores como una medida política de querer justificar cuestionamientos políticos y querer saldar cuentas políticas a través de esa vía. Es lo que nos traslada. Nosotros lamentamos que tengan esa consideración. Entendemos que podía haber habido otras vías. Tampoco estábamos en aquellos tiempos como para... No participábamos en esos tiempos como para poder haber aportado alguna otra salida. Pero siempre se queda la duda. Vale. Siempre queda la duda de si el procedimiento de IDELPA era necesario o no era necesario, o si hubiera más una medida interesada política que una medida social y económica. Lamentamos que ese sea el sentir de estos proveedores y de estas familias a las que lastimosamente no hemos podido ofrecerle una solución antes. Nada más y muchas gracias. Gracias. Pues voy a finalizar. Posiblemente si su partido no hubiera abandonado IDELPA, porque abandonó el Consejo de Administración, a lo mejor podría haber ofrecido alguna luz al final del túnel, porque además de arruinar IDELPA y dejarla en concurso de acreedores, porque la verdad es que usted no para de meterse en un charco detrás de otro y usted intenta aquí aparecer como que tiene usted un conocimiento. Siempre habla usted con algún experto. Pues cuando hable usted con algún experto en derecho mercantil, debería usted saber, y si no informarse y no hablar aquí al cálculo, que el concurso de acreedores es algo obligatorio por ley
y los administradores tienen que solicitarlo cuando la sociedad cumple una serie de requisitos que le impiden pagar sus obligaciones puntualmente. O sea, lo que le pasaba a IDELPA, que no pagaba los créditos ICO desde el año 2008, no pagaba a los proveedores, pagaba a algunos, a los familiares de algunos consejeros delegados y del presidente de IDELPA de entonces. A otros no. Pagaba facturas falsas a arquitectos por proyectos que no existían. Entonces, el concurso de acreedores, señor Valverde, que usted es muy fino, pero va con muy mala fe, el concurso de acreedores, la ley obliga a los administradores a solicitarlo, y usted lo sabe. Lo que pasa es que usted viene aquí a hablar de cara al pleno, de cara a la galería, con supuestos expertos, para mentir y sentar o intentar sembrar la duda. Por eso, entre otras cuestiones, declararon culpables de la gestión de IDELPA a sus compañeros de partido, porque tenían que haber solicitado el concurso de acreedores porque la ley lo decía, antes de arruinar la empresa y enterrarla como la enterraron. ¿Cómo que le queda a usted la duda de si el concurso no se pudo solicitar? Hombre, y que usted venga aquí a decir, cuando su partido fue el que engañó a la gente, los gestores de su partido se quedaron con el dinero de la familia, que usted lamenta el calvario que han pasado las familias, que entregaron el dinero con la V de Chapatales, es que clamar cielo, señor Valverde. Como el cemento armado, no, como lo siguiente. La verdad que es que clamar cielo, que su partido sea el que arruinó la empresa y el que hizo todo tipo de chanchullo, y haya concejales que fueron condenados por corrupción e inhabilitados, y usted diga que lamenta lo que tuvo que pasar, en este caso la gente. Por favor, madre mía de mi alma, lo que hay que escuchar, Por otro lado, decía usted que el concurso de acreedores era una medida política. Por favor. O sea que el juez de lo mercantil que aceptó el concurso de acreedores y que dictó una sentencia condenando a sus compañeros de partido, pues también tomó una decisión política. Y los jueces en este país pues hacen lo que cree un alcalde de un pueblo. ¿Eso está diciendo usted de verdad? ¿Cómo se puede poner usted delante de una cámara a decir eso, señor Valverde? Por favor. Valiente ejercicio de demagogia. Y fíjese usted cómo son las cosas. Que ahora aquí nos alegramos todos de que el ayuntamiento vaya a recuperar los terrenos de Chapatales, las casas de Chapatales. Nos pedí incluso celeridad para que se termine la promoción, que esto es posible gracias al acuerdo con Alcali. Pero mire usted por dónde, hace 3 meses ningún grupo de la oposición votó a favor del acuerdo con Alcali. Nada más que el gobierno de Izquierda y Progreso, Izquierda Unida. El único grupo que votó a favor. Y con una operación histórica de la defensa del patrimonio de nuestro pueblo, mientras el PSOE lo dilapidaba, lo hipotecaba y se llevaba por delante el patrimonio que dejaron nuestros abuelos, el gobierno de Izquierda y Progreso, Izquierda Unida, ha hecho la mayor operación de recuperación de terreno de su historia. La mayor operación, 84.000 metros cuadrados de terreno que perdió el PSOE y hemos recuperado nosotros. 40.000 en el Trobal, 28.437, 7 manzanas en la feria, 1.920, 1.047 los antiguos terrenos de la feria y 13.200 metros cuadrados en Chapatales con 50 VPO al 70 y tanto %. Esa es la diferencia. La mayor operación de recuperación de terreno. Una operación valorada en 28 millones de euros. Entre el valor de los terrenos y las hipotecas que va a dejar de pagar nuestro pueblo. 28 millones de euros. Y claro que hemos tenido que indemnizar a Arcali. ¿Usted qué se cree? ¿Que van a comprar el crédito por los préstamos que ustedes impagaron y se van a ir por aquí y ya está? Un acuerdo que el señor Valverde dudaba en el pleno. Ya veremos lo que dice el juez, porque esto a mí me huele, lo que huele mal es la gestión del PSOE. El acuerdo de nuestro pleno con los informes de los técnicos municipales,
con dictamen de catedrático de Derecho Administrativo, homologado por el juez al 100%. Una operación para enseñarles las facultades, señor Valverde, para enseñarles las facultades. Lo que perdió su partido dilapidando el patrimonio de nuestro pueblo, lo hemos recuperado nosotros para que los vecinos de los Palacios Villafranca, las familias jóvenes, puedan tener vivienda a precios asequibles. ¿Usted sabe lo que es gestión? Encontrarnos un pueblo con 112 millones de euros de deuda y tenerlo en 64. Encontrarnos un pueblo sin patrimonio y recuperar 84.000 metros cuadrados. Encontrarnos un pueblo sin suelo para construir viviendas y tener ya para recepcionar el SU6, 400 viviendas. La feria, más de 400 viviendas con los terrenos de Chapatales. Esa es la diferencia, ese es el pueblo que usted no quiere ver. Nos encontramos un pueblo sin suelo industrial, ya ha arrancado el parque empresarial para Enquivir. Nos encontramos un pueblo sin infraestructura, el desdoble de la Nacional Cuarta, realidad, el peaje libre y trabajando en otros proyectos. Nos encontramos un pueblo hundido, humillado, con su nombre mancillado, con la dignidad de los palaciegos echada por tierra por la mala gestión del Partido Socialista. Y hoy somos orgullo por la promoción de nuestra agricultura, de nuestra agroindustria, por la promoción de nuestra gastronomía. Somos el segundo pueblo de los 9 grandes de la provincia con mejores datos de empleo. Esa es la gestión que usted no ve, señor Valverde. Y eso es gracias a que le hemos dado equilibrio a las cuentas municipales. A ustedes os faltaban todos los años 5 o 6 millones de euros. Y a nosotros todos los años terminamos con resultados positivos de 3 y 4 millones de euros para pagar sus trampas, poquito a poco. Por eso ustedes también votan en contra de la refinanciación, porque le estamos demostrando cada día cómo se gestiona un pueblo de manera honrada y transparente. La contraposición a lo que hace su partido cuando llega a los ayuntamientos, que practicáis la estrategia de la tierra quemada, como Atila, que por donde pasaba no crecía la hierba. Y hoy tenemos un pueblo que es la huerta de Sevilla, en contraposición a su modelo de gestión, que es el que ha aprendido y los asesores que usted tiene rodeándolo en la Diputación todos los días. Por lo tanto, un acuerdo importante que va a permitir recuperar para nuestro pueblo, inscribirlo a nuestro nombre, sin ningún tipo de carga hipotecaria, 13.200 metros cuadrados de suelo en los Chapatales, con 50 VPO construidas al 70%, y desde luego que vamos a impulsar, en cuanto esté inscrita nuestro nombre, la finalización de esas viviendas para que los vecinos de nuestro pueblo puedan disfrutarlo. Y no habiendo más palabras, procedemos por tanto a la votación. Una cuestión antes del voto, Juan Manuel. No, si no es una cuestión de orden, no. ¿Es que caradura es un insulto para usted o no? Porque... No le dice usted que yo sepa caradura. No, que usted ha dicho que yo soy un caradura. Le estoy preguntando si para usted es un insulto o no. Señor Valverde, no vamos a entrar en una polémica porque al final lo que va a proceder es a votar el punto. O lo retira, también puede retirarlo. No, lo único que le he dicho es que la tiene como el cemento armado, que es más o menos lo mismo. ¿Y eso no es un insulto? ¿Eso no es un insulto, Juan Manuel? Señor Valverde, que no tiene usted la palabra. Procedemos, por tanto, a la votación, señor secretario. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad, señor secretario, de todos los grupos presentes en el Pleno y todos los concejales, y no habiendo más asuntos en el orden del día, se levanta la sesión. Perdón, es verdad, que me salto dar cuenta de nuestro compañero Manuel. Gracias por la apreciación. Perfecto. Tiene usted la palabra. Gracias, señor alcalde. El punto quinto es dar cuenta de comunicación del Grupo Municipal del Partido Popular sobre adscripción del concejal don Manuel Benítez Mateo a las distintas comisiones informativas, escrito que presentó don Rafael Joaquín Ruiz Guzmán, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, que comunica, como decíamos, la adscripción del concejal don Manuel Benítez Mateo a las distintas comisiones que quedan de la siguiente forma: la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente, Comisión de Bienestar Social y Comisión de Agricultura, Educación y Empleo. El titular es don Rafael Ruiz Guzmán y el suplente es don Manuel Benítez Mateo. En la Comisión Especial de Cuentas
El titular es don Manuel Vargas Lobato y el suplente es don Manuel Benítez Mateo. Muchas gracias. Pues se tiene por tanto dada cuenta de la composición tal como ha señalado el señor secretario, y no habiendo más asuntos en el orden del día, se levanta la sesión agradeciendo la presencia de todos los señores y señoras concejales y concejales. Muchas gracias.